Es interesante porque cuando me propusieron el tema de la presentación, desde el punto de vista del sentido común, es un poco como que cae de su peso el por qué debe haber psiquiatras en el manejo de cuidado paliativo. Sin embargo, cuando uno va a buscar en la literatura o a buscar algunos argumentos, pocos se encuentran. Entonces lo que intenté fue basarme en un poco mi experiencia, buscar puntualmente cosas que tal vez no sean tan obvias de encontrar, y fue lo que intenté traer el día de hoy para intentar explicar un poquito esto que parece tan obvio, pero que tal vez no lo sea. Entonces voy a hacer una breve introducción, algo de epidemiología y prevalencia. Voy a dedicarme un punto al rol del psiquiatra en cuidados paliativos y voy a dejar dos conclusiones muy puntuales. Voy a intentar ser concreto para no llenarlos de información y respetar el tiempo. Entonces, como introducción, tenemos varios datos que llaman la atención. Las comorbilidades psiquiátricas, sin duda alguna, aumentan el costo de las enfermedades y disminuyen la calidad de vida. En pacientes de cuidados paliativos puntualmente aumentan el sufrimiento físico y psicoexistencial, empeoran y afectan de manera negativa el duelo en las familias y privan al paciente, desde mi punto de vista, este es el punto más importante de esta diapositiva, de tener interacciones sociales que son muy significativas al final de la vida. ¿Por qué es importante la salud mental en cuidados paliativos? Insisto en esto, parece obvio. Traje solamente estos dos puntos. El primero es porque evidentemente permite que los médicos de cuidados paliativos tengan un acercamiento más individualizado a los pacientes, y en un segundo rol tiene mucho que ver con lo que están llamando la investigación de cuidados paliativos psicosociales, que está destinada puntualmente a la mejoría de resultados de enfermedades graves a través de aspectos psiquiátricos y psicológicos de los pacientes. Es decir, hay una importancia de salud mental desde el punto de vista del abordaje clínico, pero también lo hay desde el punto de vista investigativo. Algunas estadísticas que son desesperanzadoras. Se estima que solamente el 10% de los servicios de cuidados paliativos en Estados Unidos tienen a un psiquiatra, ya sea en tiempo completo o tiempo parcial, lo cual da un gran significado a la calidad de servicio que se presta en el programa de cuidado paliativo de la Fundación. Lo segundo, actualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos. De esos 40 millones, aproximadamente el 80% está en países de ingresos bajos o medianos como el nuestro. Un tercer punto es que mundialmente solo 14% de las personas que requieren los cuidados paliativos los reciben. Un estudio canadiense de 155 pacientes de cuidados paliativos encontró que aproximadamente un 40% de los pacientes tenían algún tipo de comorbilidad psiquiátrica. Entonces, si uno asume que un 40% de los pacientes pueden llegar a tener una comorbilidad psiquiátrica, y si uno asume que solamente un 10% de los servicios de cuidado paliativo en Estados Unidos tienen un psiquiatra de tipo parcial o completo, es claro el bache que hay en la calidad de atención cuando la salud mental no es uno de los pilares fundamentales del tratamiento del paciente en cuidados paliativos. Voy a permitirme leer esto un poco para resumir lo que he dicho. Los psiquiatras de enlace tienen el potencial de hacer contribuciones significativas a cuidados paliativos, dadas sus habilidades de comunicación avanzadas, su conocimiento de los aspectos psicosociales de la atención a enfermedades graves y su comprensión de los desafíos de cuidar a pacientes con enfermedades físicas y mentales comórbidas. Algo de epidemiología y prevalencia, un poco parecido a lo que hablaba la doctora Beltrán cuando nombraba cosas de estadísticas de dolor. Cuando uno va a mirar las estadísticas que hay de síntomas psiquiátricos o psicológicos en este tipo de población,
la impresión que da es que las estadísticas están bien por debajo a lo que uno ve en la clínica. No encontré realmente una explicación, porque al final las escalas que dicen usar son las mismas que usamos usualmente, pero muchas de las prevalencias que ellos dan, si bien son muy altas, en la clínica del día a día da la impresión que estas prevalencias son mayores. Un ejemplo, sabemos que el delirium o el síndrome confusional, como nos guste llamarlo, 1/5 de los pacientes que están hospitalizados lo pueden presentar, un 42% de los pacientes que tienen enfermedades terminales lo presentan, y algo que vemos con gran frecuencia en el hospicio o en el ICAL es el delirium terminal, que es este delirium en las últimas 24 a 48 horas, que puede presentarse casi en un 90% de los pacientes, casi en un 90% de los pacientes. Con todo lo que esto trae desde el punto de vista no solo de la calidad de vida del paciente, sino de las dificultades en el manejo del duelo de los familiares cuando ven a los pacientes en un síndrome confusional en las últimas horas de vida. La depresión, por supuesto, la mitad de los pacientes con cáncer terminal pueden presentarlo y aproximadamente un 17% tienen un episodio depresivo grave. Ansiedad aproximadamente un 25%, esta es personalmente una de las prevalencias que a mí no me cuadra, para mí es mucho mayor que un 25%. Y lo otro interesante cuando uno busca este tipo de análisis es que muchas de las estadísticas hablan solamente de cáncer terminal, cuando evidentemente en cuidados paliativos manejamos pacientes que son terminales pero que no tienen cáncer. Entonces ahí hay un bache en muchas patologías no oncológicas que terminan siendo pacientes paliativos y que son muy poco evaluados en este tipo de estudios. Por eso creo que son cifras que están subestimadas. Otros síntomas importantes que manejamos los psiquiatras de enlace en este tipo de pacientes: insomnio. No hay paciente en cuidados paliativos que no se queje de un mal patrón de sueño. Casi un 80% de los pacientes pueden tener insomnio. Sueños vívidos, que son básicamente sueños que no tienen que tener un contenido, entre comillas, negativo, pero que son sueños que se viven de manera muy clara, que se recuerdan al siguiente día de manera muy clara y que usualmente generan alteraciones en el patrón de sueño. Se pueden presentar hasta en 1/3 de los pacientes. Y pesadillas, que sí tienen un contenido bélico, llamémoslo de esta manera, y que muchas veces tienen contenidos relacionados con la muerte, pueden presentarse en un 18% de los pacientes. Hay varios síntomas en los que los psiquiatras también podemos aportar, pero que curiosamente no están muy ligados a este tipo de literatura. Uno de ellos es la hiporexia, uno de ellos son las náuseas, otro de ellos es la hipobulia o la actinofilia, y otro de ellos es el trastorno por consumo de opioides o el uso inadecuado de opioides. Son 4 cosas adicionales en donde los psiquiatras de enlace tienen un papel fundamental en el paciente paliativo. Entonces, ¿el rol del psiquiatra qué es? Según el Colegio Real de Australia y Nueva Zelanda, ponen 2 pilares. El primer pilar es asesorar y tratar condiciones de salud mental que contribuyen al sufrimiento de los pacientes, y el segundo, evaluar la capacidad de juicio o de toma de decisiones. Yo creo que se quedaron un poquito cortos y voy a dar 4 puntos que desde mi punto de vista son los más importantes. El primero es, evidentemente, tamizaje, detección y tratamiento de comorbilidades psiquiátricas. Ese para mí es el primero, no el más importante posiblemente, no voy a entrar en un ranking, pero sí es uno de los pilares fundamentales. ¿Qué hacemos en psiquiatría desde el punto de vista de tamizaje, detección y tratamiento? Hay escalas, solo traje algunas, no están todas. El HATS, que mide síntomas de ansiedad y depresión en pacientes médicamente enfermos, PHQ-9 puntualmente para depresión, el GAD-7 puntualmente para ansiedad, el CAM puntualmente para delirium o síndrome confusional y la escala de Pittsburgh para insomnio. ¿Por qué es importante? Un poco lo que había dicho al inicio,
la alta prevalencia de comorbilidades psiquiátricas en este tipo de pacientes y cómo los síntomas psiquiátricos influyen en la calidad de vida en cuidados paliativos. El segundo pilar, desde el punto de vista de psiquiatría de enlace, en mi experiencia, es el rol que cumple el psiquiatra en la comunicación entre familias y pacientes y el staff médico y pacientes. Encontramos este artículo bastante interesante del 2022, donde describían de manera narrativa las discordancias o concordancias entre los deseos de los pacientes y las familias y la toma de decisiones. Y un poco lo dice que en esto, el psiquiatra tiene, entre comillas, la necesidad y la obligación de identificar los factores que sustentan la concordancia o la inconcordancia entre pacientes y familias al momento de tomar las decisiones en cuidados paliativos. Uno puede encontrar 3 puntos muy importantes en este tipo de escenarios. El primero es las preferencias y prioridades de los pacientes y de las familias cuando están alineadas o desalineadas. Entonces tenemos un prolongamiento de la vida a costa de cualquier tipo de intervención versus tal vez un tratamiento médico más conservador. Involucrar a la familia versus no involucrarla. Recordemos que el paciente está en todo el derecho de decir, yo no quiero que mi familia participe en este proceso, como también están en todo el derecho de decir, quisiera que ellos fueran de manera activa los que tomaran decisiones. El contexto familiar ante la concordancia y discordancia, esto yo creo que lo compartimos con psicología y lo compartimos con trabajo social, de cómo los problemas familiares y las disfunciones familiares terminan manifestándose en el momento de la toma de decisiones de fin de vida. Y entonces termina uno encontrándose con la manifestación de una cantidad de líos familiares detrás. Y uno dice, pucha, ¿y yo cómo arreglo esto? No, es que mi hermano nunca estuvo y ahora sí está apareciendo, es que el que nunca ha estado y ahora tiene culpa, quiere que le hagan de todo. Es que yo sí la he visto sufrir, entonces yo no quiero que le hagan más cosas. Y está el paciente o la paciente diciendo, ni siquiera en mis últimos días de vida mis hijos se la llevaron bien. Y está uno en la mitad, intentando que todos se sientan escuchados, intentando que todos sientan que tienen una opinión, intentando que todos estén lo más conformes posibles con todo lo que se está haciendo. Este estudio decía algo interesante, que evidentemente no es una norma, pero decía que cuando la pareja es la que toma decisiones por el paciente, usualmente la pareja respeta la decisión del paciente. Pero por el contrario, decían que cuando los hijos son los que están involucrados en la toma de decisiones, los hijos quisieran más que las decisiones fueran compartidas. Y eso es algo que, si bien no es una norma, se ve con bastante frecuencia en nuestra práctica clínica. Y un tercer punto de este artículo es el compromiso del cuidador versus la carga del cuidador. La sensación de culpa y de inutilidad del paciente, sumado al agotamiento de los familiares que terminan siendo los cuidadores, que termina siendo o la pareja o uno de los hijos, usualmente el hijo o la hija que no tuvo familia, que nunca se casó, versus el resto de hijos o familiares que al sentir que ya hay alguien que está cuidando al paciente, se alejan del proceso. Entonces están esos 3 escenarios: la idea de culpa, un cuidador cansado y unos cuidadores que tienen responsabilidad, pero que se le han dejado todo a ese cuidador que tomó la responsabilidad. Este sería el segundo punto desde psiquiatría en importancia: la comunicación staff-paciente y paciente-familia. Un tercer punto, la definición de capacidad de juicio. Evidentemente, esto es algo en lo que usualmente nos interconsultan y hacemos parte de los procesos. Acá hay algo bien interesante, y es, si nos planteáramos hablar sobre qué es el juicio, pues tendríamos que hacer un simposio de qué es el juicio,
tendríamos que hablar desde el punto de vista fenomenológico, psicológico, filosófico, antropológico, biológico. Desde psiquiatría en cuidados paliativos yo quisiera no enredarlos tanto, sino entender que en el momento en que a un psiquiatra le preguntan si un paciente tiene o no capacidad de juicio, lo están haciendo por un tema puramente legal. Puramente legal. Lo filosófico acá tal vez no entra tanto, acá tal vez no entra tanto lo antropológico, no entra tanto lo fenomenológico. Acá lo que tenemos que decidir es, ¿este paciente tiene la capacidad de tomar decisiones, sí o no? ¿Por qué? Porque eso tiene unas consecuencias legales. Punto. Entonces, basándome en que la capacidad de juicio desde esta perspectiva tiene un componente legal, uno tiene que tener claro 3 aspectos, que es lo que manejan los psiquiatras de medicina legal. Y los psiquiatras de medicina legal manejan estos 3 conceptos: entender, comprender y autodeterminarse. Algunas personas simplemente escriben, tiene capacidad de juicio o no. En mis historias, y a mí me gusta hacerlo, prefiero escribir esas 3 cosas. Entender es básicamente tener la capacidad de asumir una información, recibirla, asumirla. Comprender es tener esa información que asumí y plasmarla en un escenario real. Y autodeterminarse es tener la capacidad de tomar elecciones a partir de mis deseos y preferencias. Si una decisión cumple esas 3 condiciones desde el punto de vista legal, esa persona tiene juicio. Entonces, de esta manera es como yo se lo definiría fácilmente, siendo un tema poco fácil. Entonces, ¿qué hace un psiquiatra para saber si un paciente tiene esto o no lo tiene? Tiene que descartar estas cosas. Primero, tiene que descartar que el paciente no tenga discapacidad intelectual. Segundo, tiene que descartar que no haya un delirium o un síndrome confusional agudo al momento de tomar la decisión. Tercero, tiene que descartar que no existan trastornos mentales secundarios a lesión cerebral, compromiso metastásico en algunos casos, o efectos secundarios con síntomas neuropsiquiátricos a algunos tratamientos. Recordemos que algunos tratamientos en pacientes terminales pueden dar síntomas psicóticos, manía, depresión psicótica. Y por último, descartar deterioro cognitivo, como lo dijo la doctora previamente, que en nuestro caso no solamente está dirigido hacia las demencias típicas, Alzheimer, Lewy, vascular, Parkinson, sino que además está muy ligado a los pacientes con enfermedad mental crónica, que también sabemos que generan un deterioro cognitivo progresivo. Entonces, esos también tenemos que evaluar si tienen la capacidad o no de toma de decisiones. Un cuarto punto es el rol del psiquiatra en lo que llaman los gringos las decisiones de toma compartidas. Entonces, los estudios han encontrado que cuando el psiquiatra se involucra de manera activa en las intervenciones con los pacientes sienten 3 cosas: un mayor conocimiento de opciones y condiciones de tratamiento, una mayor participación en la toma de decisiones y reciben de manera mucho mejor las intervenciones por psiquiatría. Esto es clave desde el punto de vista de la satisfacción y de la calidad de vida del paciente. Y un quinto punto, evidentemente no menor, que compartimos con psicología, es el acompañamiento psicoterapéutico. No voy a entrar ni a ahondar mucho en esto, porque es un tema prolongado, pero básicamente terapias cognitivo-conductuales y psicoterapia de apoyo han demostrado una muy importante evidencia para el manejo de síntomas afectivos, ansiosos o depresivos. Y por ejemplo, en este artículo, el 85% de los pacientes y de las familias encontraron útil la terapia de dignidad, que es un tipo de terapia cognitivo-conductual. Bien. Como paréntesis, cuando hablé de las patologías psiquiátricas, no entré mucho en los tratamientos, porque más adelante en el simposio habrá una charla puntualmente de psicofármacos en este tipo de pacientes. Por último, la Alianza
de liderazgo de pacientes en fin de vida del Reino Unido plantea estos 5 aspectos que debe tener todo psiquiatra en el manejo integral de los pacientes paliativos. No los voy a abordar mucho con toda la diapositiva, pero el punto 1 básicamente es como reconocer las necesidades de los pacientes y reconocer que la muerte puede estar cercana, hablarlo con los pacientes, planificar si hay algo que podamos ayudar a hacer en ese último periodo de tiempo, tener una comunicación asertiva entre familia y paciente, que entiendan todos los objetivos terapéuticos que se están manejando, apoyo a las necesidades y a las personas identificadas como importantes para el paciente, siempre y cuando sean plausibles. Muchas veces las necesidades no son plausibles. Y planificar y hacer un plan compasivo e individualizado para los objetivos y necesidades de cada paciente y familia, con un acompañamiento psicoterapéutico, social y espiritual cuando ellos lo deseen. Dos conclusiones que quiero dejar, solamente para resumir un poquito todo el cuento que les traje hoy. La importancia del psiquiatra de enlace en cuidados paliativos se resume en estos 3 pilares. Se logra una individualización del tratamiento médico, hay un abordaje a manejo de síntomas psiquiátricos, psicoterapia, comunicación y toma de decisiones, y además de eso hay un acompañamiento a la familia. Por último, pero menos importante, quise traer este artículo, que solo es esta diapositiva. Me pasé, perdón. Sobre los efectos del cuidado paliativo en el personal de la salud, ¿no? Qué fácil es hablar de los pacientes y qué difícil es hablar de nosotros. Este artículo dice: el cuidado de la enfermedad crónica terminal puede tener un costo emocional. Yo quitaría el puede tener, yo pondría el tiene un costo emocional. Resultado del estrés, sentimientos de aislamiento y preocupación, y además de ser testigos de primera mano del dolor y sufrimiento diariamente de manera repetitiva y crónica. Eso tiene una carga emocional que es inevitable. En este estudio, los médicos involucrados en muerte voluntaria asistida informaban sobre las cargas emocionales y las emociones contradictorias. Muchos médicos involucrados mencionaron que serían reacios a brindar estos servicios si volvieran a pedírselo. Por lo tanto, el autocuidado previene el agotamiento, la resiliencia y el bienestar general. Así que yo pondría una 5ª misión de los psiquiatras en los servicios de cuidados paliativos, donde de manera activa deberíamos estar pendientes de nosotros mismos, evidentemente, pero también de todos los colegas que están con nosotros en el día a día trabajando en cuidados paliativos y colocando sobre la mesa que si en algún momento necesitan ayuda, aquí estamos. Muchas gracias.